Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 17 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de política monetaria y este segmento sobre decisión de política monetaria de la Fed. Continuamos en Solo Negocios Radio, llegamos al último segmento, estamos también ya al aire en 1300. Y bueno, ¿qué dicen las proyecciones? Las proyecciones juegan con estos gráficos de bolitas o de puntos, le dicen, ¿no? Y entonces plantean básicamente la opinión de cada miembro de la Reserva Federal. Y con ello, pues el mercado toma lecturas muy peculiares sobre cuál es la perspectiva de la decisión siguiente y cómo cada miembro, a partir del trabajo que cada región perteneciente al comité, toma decisión. Bueno, en datos, la tendencia central de expectativa de crecimiento económico para el 2025 son rangos. Bueno, vamos a hablar del dato mediana. El rango es la mediana es de 2025, 1.6%. Ahorita yo comentaba que se espera el 3.3, perdón, en el crecimiento económico del tercer trimestre. Y bueno, el crecimiento negativo del primero, ya confirmado, lo que significaría que sus siguientes dos trimestres se estabilizarían con sesgo bajista para cerrar todo 2025 en 1.6. Esa es la expectativa. 2, 1.8 para 2026. 1.9 para 2027 y 1.8 para 2028. Además, mejora la expectativa de este 2025 en función a no haber afectaciones tan graves antes de las políticas públicas como se pudo haber creído, ¿no? Creo que esa es la lectura. Tasa de desempleo, se espera un cierre de 4.5 este año, 4.4 en los próximos, 4.3 en 2027, 4.2 en 2028. ¿Qué significa? Estabilidad laboral. No se prevé realmente un problema grave, más allá de que este año, bajo ajustes derivados de políticas públicas, se dé este repunte a 4.5. Hoy, cabe mencionar, está en 4.3. La inflación del consumo de los hogares, 3% este año, 2.6 el próximo, 2.1 en 2027, 2% en 2028. La meta es 2%. Esto significa que este año todavía se esperaría que crezca más la inflación, pero no más hacia 3%. Y entonces empieza un ciclo bajista notorio. Ese es la expectativa de los miembros de la Reserva Federal sobre inflación. Y sobre inflación subyacente, 3.1 este año, 2.6 el próximo, 2.1 el siguiente, 2027 y 2% en 2028. Entonces, de nuevo igual, misma tendencia de dimensión, un poco más alto este año y cederá. Bueno, la tasa de referencia que se queda en 4.25, se espera que baje a 3.6% en 2025, casi dos bajas en el año de 50 puntos base. No es cierto, de 25, perdón, 3.4 hacia 2026, 3.1 hacia 2027 y 3.1 hacia 2028, dejándola en 3% para perspectiva a largo plazo. ¿Qué lleva a esto? Bueno, en métrica de la expectativa de los miembros de la Fed, plantean lo siguiente. El gráfico no dice quién es quién, o sea, nomás muestra las bolitas y en dónde creen que va a quedar la tasa de reserva federal hacia diciembre. Uno cree que en menos de 3%. El promedio es de 3%. Entonces, ese uno es el más optimista y ya sabemos quién es, ¿verdad? Obvio. Dos, todos los demás, en el mínimo de los casos, que son 6, 8, creen que quedaría este año al cierre en 3.6. O sea, dos bajas más de 25 puntos base aproximadamente. Con cierto sesgo de 3, 6, arriba de 4.1% y solo 3 ahí medio erráticos en medio. ¿Qué significa? Pues bueno, que el promedio es de 3.6 en firme, ¿no? Esa es la expectativa de tasa de referencia. Y bajar dos veces la tasa, 25 puntos base, implica bajarla en noviembre y en diciembre. En octubre no hay reunión. Entonces,
hay un escenario, claro, puede haber reunión extraordinaria, pero un escenario de una perspectiva más contenida para este año. El próximo año prácticamente todos se van cuestionando. Ciertamente el disidente más optimista sí tiene posiciones más abajo, pero ya más cuestionado con los demás. Y entonces en ese alcance, pues el promedio se cumple para los efectos de comprender que esas son las expectativas serias que se pueden contemplar de la Fed, ¿no? Las comentadas. Pero el punto es ese disidente quién es. ¿Es quien decimos que es o no? Bueno, veremos en minutas. Ahora bien, ¿qué pasó en el mercado con esta información? Número uno, el mercado ya lo estimaba. O sea, ya tenía descontado que así reaccionaría la Reserva Federal, independientemente de contemplar un argumento de presiones políticas y demás. No. La Reserva Federal toma sus datos con respecto a datos, sus decisiones respecto a datos, y ante ello provoca determinaciones que, si bien pueden no gustarle al mercado, son las que son, y busca con ello cumplir su mandato dual. En ese sentido, la decisión llegó, pues obviamente, con la toma de protesta de Stephen Mayran, y en su caso, pues esta presunta decisión asignada a él de 50 puntos base. Lo cierto, por ejemplo, dice Morgan Stanley, el apoyo generalizado de todos a que se den 2 a 3 recortes este año está lejos de estar sólido. Al contrario, el gráfico sí muestra que todavía hay disidencia de algunos para tomar una decisión de ese tipo. El recorte era esperado, se sabe de las presiones políticas, pero lo cierto es que se basan más que en clamores comunes políticamente expuestos, pues en datos de los empleos generados, del desempleo, del Producto Interno Bruto, de la actividad económica y de la posibilidad de los impactos por los aranceles, entre otros, ¿no? Entonces, ese es un punto. Obviamente hay temor por la inflación, sobre todo porque aumentó, pero así como se ha dicho, no una paloma no hace verano, pues tampoco la va a hacer en materia de inflación, ¿no? La trayectoria del mercado laboral no se refleja de manera plena, pero ciertamente hay escenarios donde muestran esta tendencia y la Fed tiene que reaccionar en ese sentido. Entonces, así las cosas, pues se creería que se puede lograr esas dos bajas en los siguientes meses de una manera más sólida y firme, hasta unánime de la Fed, en 25 puntos base cada baja, pero veremos. Otro punto a destacar es el ajuste de expectativas inflacionarias, que las deja altas y en su caso, con ello, pues obviamente provoca implicaciones de las decisiones que se tomen con ese tipo de datos. Ahora bien, la parte de la conferencia de prensa, pues claro que se le preguntaron temas políticos y claro que dijo, no los voy a contestar las preguntas, no es mi papel, pero sí hizo énfasis en el nuevo esquema metodológico planteado por la Fed. Recordemos que en la reunión pasada, y no me acuerdo cuándo más lo comenté, la Fed señaló que estaba trabajando en una reestructura metodológica, es algo que hacen todos los organismos de este tipo, bancos centrales. Y esa reestructura metodológica tiene propósitos para buscar mecanismos de transparencia, para ser más asertivo en la posición, para que la comunicación social sea más funcional, etcétera, etcétera. En esa lógica, el planteamiento radica en que se le preguntó que Scott Bessent decía que quizá debería haber una reforma jurídica y dijo, no me voy a meter en política de lo que dijo Scott Bessent, secretario del Tesoro. Ellos tienen su derecho para exponer lo que corresponda y adelante. Nosotros acabamos de reestructurar la metodología y vamos a trabajar en su publicidad para que precisamente sea más transparente y genere más confianza el trabajo de la Fed. Dentro del marco legal existente, obviamente llegar con una reforma pudiera provocar que haya cambios de este tema.
del plan de trabajo ¿no? Esta política. Pero el punto en concreto es que bien toreó en todo momento los puntos políticos. No nos vamos a meter en esos temas, no es nuestro papel. Bien. Luego nos fuimos a la temática técnica en función de plantearle, oye, por ejemplo, el desempleo sube, hay más desempleo o más gente despedida, ya no se genera tanto empleo, ¿qué opinas? Y él dice, precisamente la justificación del tema de nuestra decisión es a partir de estos datos que muestran moderación. Y entonces dice, vamos, lo leemos entre líneas, esto es ser coherente respecto al mandato constitucional, al mandato legal que tiene la Fed, ¿no? Y entonces el mercado reacciona pues, con cierto grado de estabilidad, como, ya me lo esperaba, está bien, lo esperaba. Y ese alcance, pues es mi opinión, muy estable. Pues la complejidad de las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Más presiones políticas probablemente. Veremos Mayran si cede más a una perspectiva política o una técnica conforme a su estirpe educativa. Dos, todos los miembros de la Fed vienen de origen muy similar, o sea, todos son de parte del sistema financiero. Entonces, eso no debería ser una causal para comprender que Mayran pudiera de origen traer una perspectiva diversa y negativa. En todo caso, es más claro que lo hiciera por venir de la nominación directa y del departamento todavía que ocupa el cargo de asesor de presidente en materia de economía. Pero lo cierto es que también será expuesto a datos y a información que ellos comúnmente en el lado del Ejecutivo no tienen. Entonces, todo eso, pues yo creo que puede ayudar. Hay que recordar, como comparativo simplista, en México, el Banco de México no tiene miembros del gobierno federal, aunque son asignados por el presidente, ratificados por el Senado, pero sí participa en la reunión y tiene voz el secretario de Hacienda. Y entonces va y dice, yo opino esto, yo opino el otro, bla, bla, bla. No tienen que hacerle caso al secretario de Hacienda para la decisión correspondiente de los miembros de la Reserva, del Banco de México, pero ahí participa. Aquí sí va a tener voz Mayran. Bueno, pero no es el secretario del Tesoro, es un asesor nada más. Entonces habrá que ver la implicación para la confianza. Vamos, mi punto es, ni hago alusión a una crisis de antes, con los segmentos anteriores y lo citado, ni hago alusión a que esto ya se politizó de una manera irregular. ¿Hay riesgos de que todo esto ocurra? Sí, pero no terminan de ocurrir y al contrario, las proyecciones muestran estabilidad en la perspectiva de crecimiento y sí datos medio erráticos que incluso en algunos puntos se asimilan en, por ejemplo, las proyecciones de la Fed, pero ven bien hacia adelante los alcances. Veremos si esto es de esa forma y con ello alcanzar el ideal de sostener el crecimiento en un contexto de relativa estabilidad. En fin, se nos acabó el programa, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Mañana vamos con temas de gobierno corporativo y el viernes seguimos con ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. Muchas gracias por su atención, gracias Arturo por tu apoyo. Hasta mañana. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.